Bien, vamos a ver unas definiciones previas, vamos a poner un vocabulario para hablar con más rigor y más velocidad. Vamos a definir qué es un artefacto, un rol y una actividad. Luego definiremos un proceso, que se define en términos de actividades, pero agrupadas en disciplinas. Lo veremos poco a poco. Y al final veremos lo que es el proceso de desarrollo de software en general, no el de la metodología unificada de desarrollo. Bien, ¿qué es un artefacto? Es una pieza de información que es producida, modificada o usada en un cierto proceso. A eso le llamamos un artefacto, una pieza de información involucrada en un proceso. Ejemplos. Bueno, pues código fuente es una pieza de información, o un documento de especificación de un caso de uso, parte de los requisitos, eso es un artefacto. O el documento de la arquitectura del software, eso es un artefacto. Por tanto, típicamente van a tener formatos de código, de lenguaje de programación, o bien de UML, y en mucho menor medida, en la medida de lo posible mínima, documentos de texto abiertos, escritos en castellano o en inglés. Estos artefactos van surgiendo según va avanzando el proceso, realizados por ciertos roles, que son personas que veremos ahora particulares, al realizar cierta actividad que veremos también a continuación. Por tanto, todos estos artefactos están sujetos a un control de configuración, a un GitHub, a un CVS, a algo de control de versiones. Bien, ¿qué es un rol? Un rol define el comportamiento y responsabilidad de un individuo o un grupo de individuos, juntos como un equipo. Bien, eso es lo primero que hay que aclarar. Cuando hablamos de un rol, por ejemplo, del arquitecto, puede ser que en un proyecto pequeño el rol de arquitecto lo esté llevando a cabo una persona por las mañanas, pero por la tarde, como el proyecto es pequeño y ya no hay tarea de arquitecto, bueno, entonces yo me pongo de ingeniero de componentes y me pongo a programar como todo el mundo. Bien, pero en otros proyectos que son a lo mejor enormes, es posible que el arquitecto sea un grupo de 3 personas y media, otro a tiempo parcial. Pero nosotros hablamos de el arquitecto. Y entre ellos se organizan y ellos son los que tienen el comportamiento, el conjunto de ellos son los que tienen el comportamiento y la responsabilidad como un individuo. Ejemplos, bueno, hemos hablado de arquitecto, pero puede ser el analista de sistemas, el integrador de sistemas, el ingeniero de componentes, el jefe de proyecto, lo que sea. El comportamiento que define un rol está expresado en términos de actividades. Son las cosas que sabe hacer. Y estas actividades son un conjunto de actividades coherentes. No a un rol no le van a pedir, oye, tienes que hacer un despliegue, el mismo rol, luego mañana por la mañana tienes que hacer una especificación de casos de uso, luego por la tarde tienes que hacer integración de sistemas, luego mañana al día siguiente tienes que hacer el análisis de la arquitectura. Eso no es coherente. Lo que va a ser el rol son un conjunto de actividades que están estrechamente relacionadas entre sí. Y estos roles, en su quehacer diario, bueno, pues van modificando, creando o consultando artefactos que bien han podido producir o modificar ellos o otras personas anteriormente. Bien, entonces, quédate con que el rol es un conjunto de actividades estrechamente relacionadas que le hace responsable de unos ciertos artefactos según avanza el proceso de desarrollo de software. Y que un rol no tiene que ser una persona. Puede ser media, en sentido de tiempo parcial, o puede ser 3, o puede ser una en un proyecto. Más. Una actividad. Una actividad es una unidad de trabajo que puede ser realizada por un rol individual y que produce un resultado significativo en el contexto de un proyecto. Una actividad no es cualquier cosa. Ni es, tú te ocupas del backend o tú te ocupas de la base de datos. Eso no es una actividad. Eso no es una unidad de trabajo que pueda ser solicitada y que produce un resultado significativo en un proyecto. ¿En qué sentido? En que está completamente difuminado. Las actividades aquí están perfectamente determinadas. Cuáles son los artefactos de entrada y cuáles son los artefactos de salida. Cuando a cierto rol se le encarga cierta actividad, si se sabe la metodología, sabe que tiene que entregar un artefacto que cumple ciertas condiciones. Ejemplos de actividad: especificar un caso de uso, implementar una clase, ejecutar pruebas de rendimiento, planificar una iteración. Todo esto son actividades plausibles dentro de la metodología. Hay hasta 23 o 24. Bien, generalmente una actividad
involucra a una persona o a un grupo muy reducido de personas, normalmente a una, y afecta a un número reducido de artefactos. No vas a estar con 40 documentos abiertos, vas a estar con 2, 3 de entrada, 4, y vas a producir 1 o 2 de salida, nuevos o modificados, ¿vale? Lo que es importante es que una actividad son una de las 23 o 24, que nunca recuerdo, que define la metodología, y estas están preparadas para ser actividades de entre 2 y 20 horas aproximadamente. ¿Por qué? Bueno, porque son actividades que podemos estimar. Yo no soy capaz de, si me preguntas, ¿cuánto tardas, métete en la cocina y cuánto tardas en prepararme comida para 70 personas? Pues no tengo ni idea, yo es que ahora mismo me pillas desbordado. Pero en cambio, sí sé, si lo empiezo a atomizar, sí sé lo que puedo tardar en hacer un puré o 2 litros de puré, y como son 70 personas, a una estimación de medio cuarto de litro por persona de puré, me sale tanto, entonces los puedo hacer en paralelo. Atomizando es cuando tú puedes luego decir, bueno, 2 litros de puré, sí, eso yo tengo experiencia y sé que en cortar tardo aproximadamente 10 minutos de reloj, y luego en cocer todo en 1 hora y cuarto, 1 hora y 20 minutos, yo creo que estaría hecho. Más otros 10 minutos de batir y de rectificar el punto de sal, tal. Bueno, me suman tanto. Yo tengo que hacer 8 purés de esa manera, con actividades pequeñas. Sí puedo hacerte el sumatorio de un montón de estimaciones, algunas irán de más, otras irán de menos, se irán contrarrestando, y te podré dar, después de pensármelo bien, hacer un montón de cálculos, una estimación de cuánto te ha dado en hacer una gran tarea. Entonces, lo que aquí posibilitan es tener un control de la predicción del proyecto a base de tareas reducidas, que todos podemos estimar. Si no has hecho nunca esa actividad, quizás no, pero en cuanto la hagas 2 o 3 veces, sabrás que esa actividad demanda entre media hora, 1 hora, etc. Bien, ya tenemos artefactos, que son piezas de información, que son creadas, modificadas y consultadas por roles, que son una o conjuntos de personas, una persona o conjuntos de personas con ciertas actividades relacionadas coherentemente, estrechamente relacionadas, pero con eso no tendríamos un proceso. Para tener un proceso lo que necesitamos es un flujo de trabajo, o sea, una secuencia de actividades. ¿Quién tiene que hacer qué en cada momento? Y su resultado lo tiene que coger otra persona para hacer otra actividad, y esta persona produce otro resultado que lo coge, etc. Entonces, ahí podremos hablar de un proceso. Pero ¿qué ocurre? Que hablar de un proceso que tiene 23, 24 actividades, que nunca me acuerdo, entonces puede ser demoledor para nuestro cerebro, que no es capaz de manejar con soltura listas de 23 elementos. Entonces, lo que han propuesto es el concepto de disciplina, pero que no va más allá de ser un contenedor de un conjunto de actividades estrechamente relacionadas, de roles, artefactos y actividades agrupadas. No es más que eso. No aporta absolutamente nada más. Entonces, disciplinas nos encontramos de 2 tipos: disciplinas de producción y disciplinas de soporte. Las disciplinas técnicas o de producción son aquellas que conducen a participar en el producto que tenemos que entregar. Por tanto, empiezo desde atrás, habrá una disciplina de pruebas para comprobar que lo que entregamos está funcionando como queremos. Bien, la disciplina de implementación será para escribir el código que queremos entregar. La disciplina de diseño, bueno, será para decidir qué tecnologías vamos a aplicar en el código que vamos a programar. La disciplina de análisis, bueno, pues es proponer con qué clases vamos a repartir nuestro código para llevar a cabo los requisitos. La disciplina de requisitos, bueno, saber qué tengo que programar, no programar lo que a mí me da la gana, que esto ocurre en muchos sitios. Y modelado del dominio va a ser la disciplina en la que tenemos el contexto donde va a encontrarse nuestro sistema informático, hardware y software, y va a ayudarnos a establecer el vocabulario de todo el proyecto. Así que en una medida o en otra, todas estas disciplinas lo que van a hacer es ayudarnos a la implementación. Primero, con la disciplina de modelo de dominio cogemos el vocabulario, en requisitos definimos exactamente las funcionalidades de nuestro sistema, en análisis hacemos una propuesta de clases que pueden repartir el código para llevar a cabo los requisitos,
En diseño incorporamos todas las tecnologías y en implementación lo programamos. Y en pruebas comprobamos que no hemos cometido despistes. Estas son disciplinas técnicas o de producción. Pero por otro lado hay disciplinas de soporte que lo que pretenden es que las personas involucradas en la producción no se interrumpan, no se paren y digan, ¿y yo qué tengo que hacer ahora? No sé qué tengo que hacer o hago lo que me da la gana. Y entonces no está sumando al esfuerzo del equipo para la próxima entrega. Entonces, para evitar eso, pues tenemos una disciplina de gestión de proyectos en la que hay un jefe de proyecto que está constantemente revisando quién tiene que hacer, qué tiene que hacer y cuándo lo tiene que hacer. De tal manera que cuando uno se retrasa en una actividad que se había estimado que iba a tardar 2 horas, bien, como su resultado no va a llegar, bueno, pues tiene que recalcular y rectificar las tareas asignadas, pues porque la siguiente tarea que esperaba la salida de la que se está retrasando no es viable. Bueno, pues ahí tiene que estar alguien constantemente vigilando que todo el mundo tiene tareas. Y un poco en la misma línea están las disciplinas de entorno, de configuración y gestión de cambios, de control de versiones y de los despliegues. Hoy en día estas tres están resumidas bajo el DevOps, el Developer Operator, y lo que hace es tener todos los entornos configurados con todos los plugins, con las librerías, con el control de versiones, el GitHub, con el Jenkins para los despliegues, lanzar las pruebas. Bueno, pues que todo eso lo asuma una persona y sea responsable de todo eso. De tal manera que los demás nos estén parando, porque ahora no hay red, no tengo permiso para hacer esta carpeta. Pues esas cosas, hay alguien preocupado de ellas para que los de producción no se entretengan con ellas. Entonces, lo que es muy importante del grupo de disciplinas, para no tener que hablar de las 23-24 actividades, es el enfoque. El enfoque del modelo del dominio, que lo que buscaba era encontrar el contexto de nuestro sistema informático y establecer el vocabulario para todo el proyecto, se va a enfocar en el mundo real. No habla, cuando estamos trabajando en el modelo del dominio, no se habla del sistema informático, hardware, software que vamos a entregar. No estamos hablando de su mundo real. Si fuera una aplicación de gestión académica, estaríamos hablando con el rector, con el jefe de estudios, con un profesor, con un alumno, bueno, con las distintas personas que fueran a incorporarse en la explotación de ese sistema de gestión académica y vamos preguntándole, bueno, ¿qué cosas tienen? Pues tenemos actas, tenemos asignaturas, tenemos proyectos de investigación, tenemos becas, tenemos prácticas externas, y me empieza a contar. Y yo ahí empiezo a coger el vocabulario y veo dónde vamos a incorporar nuestro sistema informático. En requisitos abandonamos el mundo real y ahora vamos a hablar de nuestro sistema informático. Nuestro sistema informático tiene que tener unos requisitos funcionales y no funcionales. Bien, nosotros los vamos a expresar en términos de casos de uso, que es una técnica que inventaron en esta metodología, la metodología del proceso unificado, lo inventó Jacobson. Vale, pero hablar de requisitos de nuestro sistema informático es mirarlo como una caja negra, en cuanto que no vamos a mirar las tripas, no vamos a mirar las partes constituyentes de nuestro sistema software-hardware. Hablamos de él como un absoluto lote, una caja negra, oscura, que no vemos su interior. Simplemente, por mirarlo de alguna manera, vemos como una pantallita en uno de los lados de la caja, que sería como la pantalla que va a interactuar, con la que va a interactuar uno de los usuarios. Y ahí vemos un agujerito por la parte de atrás, que viene a representar como un puerto por donde nos llegan tramas, donde nos están pidiendo ciertas cosas desde otro sistema informático, lo cual también tenemos que atender. Entonces, los requisitos hablan de la interacción que tienen los distintos usuarios, sean personas o máquinas, con nuestro sistema, pero se quedan en las puertas, no entra por dentro, no entra a mirar el software ni el hardware, sino que estudia las interacciones. Y esto lo vamos a expresar todo en términos de casos de uso. El enfoque del análisis no mira el mundo real, no mira nuestro sistema software-hardware como una caja negra, sino que lo mira como una caja blanca, como que va a empezar a estudiar los componentes internos de nuestro sistema software. Para ello lo que hace es descubrir y proponer clases que se van a repartir el código que en ejecución llevarán a cabo los requisitos que hemos encontrado dentro del contexto del modelo del dominio. Bien, cuando decimos que estamos ya en la caja blanca de nuestro sistema informático es porque estamos viendo los elementos constituyentes, pero en el análisis no mencionamos para nada ningún tipo de tecnologías.
No tenemos en cuenta lenguajes de programación, ni protocolos de comunicaciones, ni tecnologías de persistencia, ni tecnologías de interfaz de usuario. Estamos hablando como de un mundo ideal, un mundo muy, muy sencillo. Si quieres pensarlo, imagina que cuando estamos haciendo análisis es como si tuvieras que hacer un programita en Java, por decir un lenguaje en Java, pero sin ningún tipo de librerías, nada, un Java sencillo y con entrada y salida por consola. Y que ese programa increíblemente va a ser accesible a todo el mundo mundial y sin ningún tipo de tecnología, es como soñarlo, y que tiene memoria infinita y que nunca se apaga, etcétera, ¿vale? Cuando nos vamos a diseño, es cuando incorporamos al análisis las tecnologías. Como esa visión que teníamos del análisis, de que estamos proponiendo clases, pero para un sistema informático accesible al mundo entero, que nunca se apaga, siempre es persistente, etcétera, eso no es real. Lo que hace el diseño es traernos las tecnologías que están haciendo realidad los sistemas informáticos. Entonces, sobre la propuesta de clases aportadas del análisis, vamos a incorporar tecnologías de comunicaciones, tecnologías de persistencia, de interfaz de usuario, cualquier tipo de tecnología con la que debemos llevar a cabo ese análisis, que entre comillas es un poco irreal, a un mundo real. Bien, cuando llegamos a la implementación, el enfoque, seguimos dentro de la caja blanca, es ya escribir el código, puro código, ¿vale? Código que escribimos tal y como nos ha dictado el diseño con la elección de las tecnologías y tal y el cual ha respetado el análisis hecho previamente sin tecnologías que cubría los requisitos del contexto del modelo de negocio. Y por último me quedan las pruebas. Las pruebas es una disciplina que se enfoca en validar, verificar, míralo como quieras, que los requisitos se están cumpliendo y que cada una de las funcionalidades de nuestras piezas de software están cumpliendo la funcionalidad que se le exigía. Por tanto, las pruebas ven el sistema software-hardware, pero lo ven como una caja negra, si son pruebas del sistema, o lo ven como lo ven ya como caja blanca si estamos haciendo una prueba unitaria o una prueba de integración de un conjunto de clases en un paquete contra una base de datos, por ejemplo. Entonces, dependiendo de si es todo o parte, estaremos con caja negra o caja blanca. Para ahondar en la diferencia entre requisitos y análisis, los autores proponen esta comparativa. Los requisitos están descritos en lenguaje del cliente, cierto, es en castellano, en inglés, que sea, un lenguaje natural. Mientras que el análisis, como va a proponer clases, ya es un lenguaje de los desarrolladores. Como estamos en análisis y no en diseño, no estamos hablando de un lenguaje de programación particular, estamos hablando de clases, el concepto de clase que está presente en Java, en Python, en Ruby, en PHP, en C#, en C++, en 1000 lenguajes. Bien, los requisitos son una vista externa del sistema. Tal como hemos hablado, los requisitos estudian la interacción de los usuarios externos a mi sistema informático contra el sistema, pero se queda en la frontera, se queda en la interfaz, contra una pantalla de usuario o contra un puerto de comunicaciones. Hasta ahí estudia. Es una vista externa, mientras que el análisis ya habla de clases, es una vista interna. Por otro lado, los requisitos están estructurados en casos de uso. Como estudiaremos, los casos de uso propuestos por Jacobson son la forma de atomizar un montón de requisitos funcionales y no funcionales del sistema software. De tal manera que cuando acabemos de trabajar con los requisitos, pues yo sé que tengo que cubrir 79 casos de uso. Ni uno más, ni uno menos. 79 casos de uso. Cualquier requisito tiene que estar expresado dentro de uno de esos 69 casos de uso. Así que el caso de uso será la pieza constituyente fundamental, es el ladrillo de los requisitos. Bien, en el análisis no es el caso de uso. La pieza constituyente para construir castillos son las clases. Y en particular, clases estereotipadas, que ya veremos con el UML que es exactamente, clases modelo, vista y controlador. Nada más, modelo, vista, controlador, constantemente. Ese es el análisis. Bien, los requisitos son usados principalmente como un contrato entre los clientes y los desarrolladores. A ver, yo quiero que hagas esto, yo me comprometo a hacerte esto. Es un contrato entre ellos. Mientras que el análisis ya es un documento interno entre los desarrolladores. ¿Vale? Bien. Los requisitos. Los requisitos, al hablar en castellano con lenguajes naturales, son ambiguos, somos muy redundantes, se repiten cosas, hay colisiones, etc. En análisis, no. En análisis esto ya no tiene cabida.
Si yo propongo en análisis la clase carta, entonces estoy proponiendo la clase carta. No estoy proponiendo naipe, carta, cartita, no, estoy proponiendo carta. Ahí no hay ambigüedad. No debería haber redundancias. No debería, en una propuesta de análisis no debería haber carta y naipe. Porque que me explica a mí alguien qué diferencia entre una carta y un naipe. Bien, entonces, ya estamos trabajando con todo el rigor. De hecho, cuando estamos haciendo análisis y estoy proponiendo clases con un nombre y unas cuantas operaciones, de alguna forma yo ya empiezo a programar. Lo estoy haciendo con un lenguaje UML, como veremos gráficamente, porque es muchísimo más cómodo y entra por los ojos, pero yo ya estoy empezando a programar. ¿Vale? Estoy viendo, proponiendo cómo quiero que se programe. Los requisitos capturan la funcionalidad del sistema, incluyendo la funcionalidad significativa de la arquitectura, ¿vale? Sí, capturan la funcionalidad y empiezan a dar la arquitectura. Esto lo veremos en su momento, es desde mi punto de vista difícil de explicar en este momento. Mientras que el análisis describe cómo realizar esa funcionalidad dentro del sistema. Bueno, pues es que propongo estas 79 clases, perdón, estas 180 clases o estas 188 clases. Entonces, estás proponiendo cómo llevar a cabo la funcionalidad. ¿Cómo? Pues con un conjunto de clases. Y además, ese conjunto de clases empaquetadas debidamente, respetando los 6 principios de paquetes, es la primera propuesta de mi arquitectura software. Bien, los requisitos definen casos de uso que son más adelante analizados y el análisis lo que hace es analizar el caso de uso que posteriormente será diseñado incorporando tecnologías y cuando ya se han tomado todas las decisiones será programado y cuando ya está programado después ya ese caso de uso será probado. Bien, ahora vemos la diferencia entre análisis y diseño. El análisis es un modelo conceptual porque es una abstracción del sistema y no habla de cuestiones de implementación, no habla de tecnologías, es conceptual. Mientras que el diseño ya es un modelo físico porque es el anteproyecto de la implementación. A ver, en diseño yo tengo que escoger ciertas tecnologías. Vamos a escoger unas tecnologías peer-to-peer o una tecnología de comunicaciones cliente-servidor. Voy a coger una tecnología de persistencia por una base de datos relacional, una base de datos no relacional como MongoDB. Ahí estoy ya tomando decisiones concretas de cómo lo voy a programar. Mientras que el análisis solo hablaba de vistas, modelos y controladores. No entraba en esas tecnologías. En ese sentido, el análisis es conceptual y el diseño ya es físico. Es como lo vas a ver en código. Por tanto, esto es más de lo mismo. El análisis es genérico. Yo podría tener un análisis del gestor del sistema educativo. Bueno, y propongo la clase profesor, asignatura, alumno, acta, preacta, correquisito, graduado, posgraduado, un montón de clases y las iría relacionando y trabajando sobre ellas, pero este diseño sería genérico porque si esa aplicación me la llevo con móviles, bueno, el diseño no tendrá absolutamente nada que ver que si me hubiera llevado ese mismo análisis, pues solo con la web, ¿de acuerdo? O con aplicaciones de escritorio. Entonces, los diseños ya no son genéricos, los diseños es la solución que has escogido tecnológica para desplegar esta aplicación a los usuarios. El análisis de cualquiera de esas decisiones tecnológicas, unas u otras, podría haber sido exactamente el mismo, es genérico. En análisis, se insiste, solo trabajamos con modelo vista controlador, pero en diseño ya empezamos a meter bastantes más clases, como pudiera ser un gestor de comunicaciones y clases propias de tecnologías. Muchas veces hablamos de ellas como servicios. El análisis es más formal, perdón, es menos formal y el diseño es más formal. Bueno, ¿a qué se refiere esto de formal? Bueno, cuando hablamos de lenguajes formales, hablamos de lenguajes como los de programación, que simplemente la cabecera de un método estoy hablando de Java, tiene que tener la visibilidad pública, privada, protegida o nada, el tipo de vuelto, void, un entero, un array de objetos, el nombre del método, paréntesis, parejas de tipo y nombre de parámetro, tipo y nombre de parámetros que hagan falta, opcionalmente todas las excepciones, y esto tiene una forma muy precisa. De hecho, en cuanto no respeto bien la forma, no compila. El compilador me dice, oye, yo no entiendo esta expresión. Entonces, en términos de lenguajes formales, de lenguajes de programación que son formales, decimos que el análisis es menos formal y el diseño es más formal, porque en análisis, concitar, es detallar o proponer, la palabra correcta es proponer,
un nombre de una clase y nombres de operaciones, ya con eso basta. No hay que entrar en los parámetros, las excepciones de vueltas, el tipo de vuelto, si es público o privado. No, es más bien muy poquito de todo lo que habrá que decidir después. El análisis es más superficial. En cambio, el diseño entra más en detalle. En el diseño nos encontramos no solo el nombre de la operación, nos encontramos los parámetros, las excepciones, el valor de vuelto. Todo eso ya es una cuestión de diseño y entra mucho más de lleno en la formalidad de una cabecera que habrá que acabar programando. ¿De acuerdo? En ese sentido es programar. Pero en ambos casos estamos programando. En análisis y diseño estamos programando. Solo que en vez de irme a abrir un fichero y decir clase alumno, llave, y proponer que hay una clase alumno, y tener como esto decenas de ficheritos con clase profesor, llave, y decir las clases que existen, pues el ser humano desde hace 1000 años descubrió, o desde hace muchos años descubrió, que un buen dibujo es una síntesis que resume los detalles relevantes de algo. Y entonces, cuando estamos haciendo análisis, estamos poniendo cajitas en UML, poniendo nombre de clases y operaciones, ya estamos programando. Un 1% del código o un 0,1% del código, lo que quieras, pero ya estoy diciendo cómo se va a programar. Cuando entramos en diseño, ya metemos mucho más detalle. Ya empezamos a definir cada uno de los atributos, los parámetros, como hemos dicho, etc. Y, oye, estamos dibujando cajitas con un poquito de texto, unas flechas, tal cual, pero ya estamos programando. Esto tiene que quedar muy claro. Más comparativa. El análisis tiene un coste y el diseño, según sus estimaciones, tiene 5 veces más lo que el análisis. Para que entiendas. Si has estado un día analizando, bueno, pues seguramente te vas a estar 5 días diseñando qué tecnologías vas a aplicar sobre el análisis que hiciste en un día. Es una relación entre 1 y 5. En análisis, estas clases estereotipadas de modelo vista controlador se van empaquetando respetando los principios de los paquetes y bueno, me salen unos cuantos paquetes, unas cuantas capas. En diseño ya salen bastantes más capas. Normalmente a las del análisis hay que algunas de ellas partirlas en varias, porque por temas de despliegue y distribución del software no pueden estar en un mismo paquete, o bien porque metemos nuevas capas de tecnologías y hago una capa con unas clases auxiliares para leer y escribir de tecnología XML, cosa que en análisis es que ni había mencionado, ¿de acuerdo? Entonces hay más capas en diseño. El análisis sí estudia el carácter dinámico del sistema, no solo estudia, existe la clase alumno, existe la clase profesor, existe la... No, también dice cómo se van a relacionar, pero no pone ningún énfasis en la secuencia. No va a decir, tú primero haces esto, luego tú haces esto, entonces este hace esto y después le devuelve esto, entonces este puede hacer esto. No quiero entrar en tanto detalle. Es más bien un simple reparto de responsabilidades. Mientras que cuando hagamos diseño, sí vamos a enfocar en la secuencia. Vamos a incorporar tecnologías y entonces vamos a decir, oye, mira, primero hago un bind, entonces luego hago un send, entonces luego hago un resave, y sí voy a entrar en el detalle de la secuencia de acciones que estoy estudiando, que estoy diseñando. El análisis, por tanto, se puede decir que es un boceto, es un diseño preliminar, es un diseño superficial, mira como quieras, pero es diseño. El análisis es diseño. De hecho, analizar significa partir. Cuando yo hago el análisis, lo que estoy haciendo es la propuesta de en qué clases voy a partir todo mi código que cumpla en ejecución los requisitos. Es partir, pero yo al partir puedo partir de una manera o puedo partir de otra manera. Por tanto, el análisis es un diseño previo, porque puedo partir de una manera o partir de otra. Y el diseño dice cómo lo voy a hacer. Entonces, lo que aquí entendemos por análisis es como un diseño muy superficial sin tecnologías y el diseño ya es mucho más profundo y con tecnología. Y por último, el análisis, todos los diagramas, todos los artefactos que realicen los distintos roles en las actividades de análisis pueden ser mantenidos o pueden no ser mantenidos. Bien. Aquí la diatriba está en el tamaño del proyecto. Si el proyecto es muy grande,
y esto es un concepto muy difuso, para cada uno grande es una cosa. Pero cuando los autores de la metodología hablan de proyectos grandes, hablan de proyectos distribuidos, gente en Polonia, gente en la India, gente en España, gente en Irlanda, pero además estamos hablando de decenas de programadores, 30, 40, 80 programadores, estamos hablando de proyectos de años, un año y medio, 2 años. Bueno, pues si es muy grande el proyecto, ¿qué ocurre? Pues que cuando queremos hacer un análisis de impacto de un cambio de requisitos o queremos incorporar gente nueva en el proyecto, porque ya lo estudiaremos, porque se incorpora y se va gente del proyecto. Bueno, pues cuando queremos hacer esto, lo que ocurre es que ese proyecto es muy grande, muy grande, muy grande, puede que si entramos directamente al diseño, con todas las tecnologías, a pesar de que es un resumen de todo el código, porque el código son cientos de millones de líneas de código, el diseño puede que sea abrumador. Entonces, si crees conveniente no entrar a estudiar el sistema directamente al diseño porque tiene muchas cosas y te aturulla, entonces es posible que en un proyecto de esa naturaleza quieras mantener actualizado todos los artefactos de análisis para facilitar la entrada en los estudios de todo el sistema. Primero, como el análisis está mantenido, veo un diseño superficial, no estoy hablando de tecnologías, entonces luego ya puedo estudiar el diseño y poco a poco, como todo en la vida es más fácil, poco a poco me voy enterando del sistema. Ahora, que el proyecto no es un proyecto grande, es un proyecto pues de 8, 10, 12 personas, de 6 meses, 10 meses, 18 meses, 100.000 líneas de código, 150.000, estoy dando volúmenes de más o menos lo que es un proyecto normal, ¿vale? O si es pequeño, 2, 3 meses, 4 personas, 30.000 líneas de código, un proyecto pequeño. Bueno, pues en esos casos no tiene ningún interés mantener el análisis. ¿Por qué? Porque yo he hecho primero el análisis para resolver cómo voy a repartir mi código, el reparto de responsabilidades. Y después ya incorporo tecnologías, pues para hacerlo poco a poco. Primero me ocupo de una cosa y luego de otra. Pero si el sistema final no es un sistema que revienta mi cerebro, entonces ¿por qué tengo que estar yo facilitando la entrada por un sitio más fácil aún que es el análisis y luego el diseño? Pueden venir directamente al diseño. Entonces en proyectos normales, pequeños, el análisis no tiene por qué mantenerse. O sea que los diseñadores lo que hacen es trabajar sobre los artefactos del análisis y ya directamente ahí los modifican. Y por tanto, el análisis no deja rastro, no se ve exactamente qué es lo que se analiza, sino que ya se incorpora con el diseño. Bien. Por último, los análisis se suelen hacer en workshop, en despacho, 3-4 personas, una buena pizarra o una buena pantalla con una herramienta Case para hacer UML y empezamos ahí a discutir, a pelear, está relacionado de esta manera. Mientras que el diseño ya es una cuestión de programación visual. Ellos, en defensa de lo que hablábamos hace un rato, de que estar haciendo diagramas de clases es estar programando, bueno, pues cuando están haciendo diagramas de secuencia también están programando. Están dando las pautas para la programación. ¿De acuerdo? Entonces lo normal es que según se hace un diseño, se hacen unos diagramas de UML, dando a entender a la gente cómo hay que programar las cosas, se programan y luego se hace ingeniería inversa con una herramienta Case para comprobar en qué medida la programación se ha desviado del diseño. Y bueno, pues se ha desviado porque fueron cosas que el diseño no llegó a detallar, porque son de muy bajo nivel y eran irrelevantes, o bien porque algún programador se me ha ido, y se está haciendo otra cosa, o bien porque cuando estaban programando tuvieron un problema muy gordo y el diseño en cierta parte no era el adecuado, entonces lo han cambiado. Hacemos ingeniería inversa y tenemos actualizados los diagramas de diseño, ¿vale? Que son la documentación para los análisis de impacto, incorporar a la gente, etc. Y por último, el análisis define una estructura que es una entrada esencial, es la forma que tiene el sistema, ¿vale? Mientras que el diseño lo que hace es trata de respetar lo que propuso el análisis, todo lo que sea posible, pero ya empieza a detallar con todo tema de tecnologías. Bien. ¿Qué es un proceso de desarrollo software? Bueno, nosotros tenemos
un montón, un conjunto, el conjunto total de actividades necesarias para transformar los requisitos del cliente en un conjunto consistente de artefactos, o sea, código, diagramas de UML, planificaciones, etcétera, que representan un producto software. En un momento posterior, para poder transformarlo, pues por temas de mantenimiento correctivo, perfectivo, adaptativo, lo que sea, para que esos requisitos modificados conduzcan a una nueva versión del producto software. Eso es un proceso de desarrollo de software. Todo lo que hay que hacer de requisitos está la entrega y su mantenimiento. A lo largo de la historia ha habido muchas propuestas, algunas incorporaban más disciplinas, otras menos. Estuvieron las primeras propuestas, las metodologías top-down. Bueno, pues esto es lo típico, yo tengo un problema y lo parto en dos. Suponiendo que estos dos lo parto en otros dos, ya tengo 4 a este nivel. Si estos cuatro los parto en dos, tengo 8. ¿Qué ocurre? Tenía problemas. Si a la hora de partir, en las fases iniciales que estamos partiendo el problema, no partimos bien, y tras unos meses de trabajo, alguno que está ya en una rama muy profunda se da cuenta de que hubo un error en la forma de partir el problema al principio, entonces eso puede tener impacto sobre las otras 7 ramas que ya llevan meses trabajando. Entonces, la metodología top-down, en pequeña escala, puede ser aconsejable para un pequeñito problema, pero en un gran problema no es aconsejable. Bottom-up. Bottom-up era una metodología en que te decían, empieza a programar las partes básicas de un sistema, luego programa las partes que se apoyan en las básicas y vas subiendo de nivel, hasta que al final, por decirlo, acabas programando el programa principal. Bueno, esta metodología está recomendada únicamente a gente con mucha y muy buena experiencia, o sea, a los máquinas, a los portentos, pero que además tengan experiencia en el dominio. Quiero decir, si tú eres un tío buenísimo, un ingeniero de software brillante, pero es la primera vez que te piden un proyecto sobre óptica, no te recomiendan bottom-up. ¿Por qué? Porque no tienes la experiencia suficiente como para saber cuáles son esas partes que van a necesitar las partes de segundo nivel, que van a necesitar las partes de tercer nivel. O sea, es un alarde de intuición, saber cuáles son las piezas constituyentes de bajo nivel y luego adivinar las del primer nivel sin todavía existir las de segundo y tercer nivel. Que lo que te recomiendan es que solo si eres muy bueno y tienes experiencia, o sea, ya has hecho 3 proyectos de óptica, entonces nadie duda que con toda esa experiencia y lo bueno que eres, pues puedas empezar pues por las clases que tú consideres, como lente convexa, lente cóncava, forman una herencia, porque te lo sabes, te lo ves venir y te lo sabes. Vale. Pero fuera de que seas, si no eres muy bueno y no tienes experiencia en el dominio de la aplicación, entonces esta metodología no puedes conocer. La que más se usó durante años fue la metodología en cascada. Esta metodología fue inspirada en otras ingenierías, en la que industriales, aeronáuticos, telecos, todos estos, lo que hacen es, bueno, pues requisitan lo que necesita el aparato, el sistema, lo analizan todo, lo diseñan todo, lo implantan todo, ellos no programan, sino que lo construyen, y una vez construido, pues lo prueban. Supongo. Sí, lo prueban. Vale, bien. Inspirada en esa metodología, bueno, pues salieron en los 70 la metodología en cascada y estuvo en vigor durante 15, 20 años. Pero tenía muchos problemas. Muchos problemas que pasa cuando ya estamos programando y hace 8 meses que se requisitó todo, encontramos un fallo en requisitos. Ahí hablan de una retroalimentación, pero la experiencia diaria era que aquello era un caos. Y acababan los programadores resolviendo problemas de requisitos, de análisis, no era la adecuada, no era la adecuada. En particular, se sostiene vivamente y mayoritariamente, que es porque, cierto es, que un usuario, el primer día del proyecto, no sabe exactamente qué es lo que quiere. O sea, no sueñes con que él tiene clarísimos todas y cada una de las pantallas, todos y cada uno de los listados, todos y cada una de las condiciones, porque él lo que es un experto en su dominio, en su universidad, en su empresa, en su historia. Pero él no te sabe decir exactamente lo que quiere. Entonces, ¿qué ocurría? Que una metodología como la cascada, que te pide requisitar todo y tenerlo todo claro al principio, era inviable, ¿vale? Intentaron arreglarla con una metodología en V. Son 2 cascadas. La V son 2 cascadas. Una para producción, y entonces hacía el análisis del diseño, ¿verdad? Y otra para las pruebas. Se hacían pruebas del sistema, pruebas de integración, pruebas unitarias, y entonces, confluyendo de esa manera, pues tenían más controlado
cualquier desorden que se produce en la metodología en cascada. Tampoco cojo mucho, comento ahí la metodología en staffing, es así como algunos autores hablan de las metodologías de software libre, pero es que ese mundo es completamente aparte. Quiere decir, no tienen un horario, puede haber 1000 programadores, o sea, es un contexto que no nos vale para el desarrollo de aplicaciones empresariales porque normalmente nosotros tenemos un equipo de N personas con un horario, con unas fechas, etc. Por último, ya salieron las metodologías ágiles, de XP, pero XP es técnica, pues mezclada con Scrum, que es de gestión. Ahora ya también la están mezclando también con Kanban, porque Scrum sola no tal. Bueno, están ahí peleando desde hace 16, 17 años, un poquito más. Y lo que vamos a estudiar nosotros es el proceso unificado de desarrollo. ¿Vale? Esta metodología o proceso de desarrollo, los autores la presentan no como una metodología, sino como un marco metodológico. Ellos te proponen un montón de actividades, un montón de artefactos, un montón de roles. Si tu proyecto es grande, complicado, entonces requiere cierta burocracia para que cuando yo le pida a los de Polonia, con los que no tenemos una comunicación muy fluida, cuando le pida a los de Polonia cierta cosa, bueno, pues que quede perfectamente definido. Entonces esa perfecta definición requerirá más documentación. Y ahí es cuando estas metodologías cobran fama de pesadas. Pesadas pues porque es muy pesado hacer documentación. Bueno, aquí realmente no hacemos documentación. Aquí trabajamos. Y lo que ocurre es que al trabajar, con las técnicas que nos invitan a trabajar, sin querer queda hecha la documentación. O sea, esta metodología en ningún momento abre ni un solo minuto, ni hora, ni día para que alguien documente algo. Eso no existe. No existe. Lo que hay es otra forma de trabajar que según estás trabajando va dejando rastro, que es la documentación. Esa es la metodología que nosotros vamos a usar. En proyectos que son pequeños, bueno, pues no tienes por qué cumplir todas las actividades de la metodología, no tienes que hacer todos los artefactos, no tienes que hacer... Eso es a tu juicio. Hay un libro específico que te puede orientar un poco en cuál es, entre comillas, la pesadez que te recomiendan, la burocracia. Y tienen ahí un cuadro con si los proyectos son de mucho rigor, típicamente los militares, o si son muy grandes, si son pequeños, son ágiles. Entonces, según eso, bueno, pues tú puedes adecuar este marco metodológico con más o menos actividades a tu juicio. De hecho, hay una variación de esta metodología que es Agile Unified Process, AUP, y otra variación de esta metodología es la que sigue Eclipse. Eclipse está hecho con esta metodología. Bueno, Eclipse, por comentar lo que es muy famoso, pero muchas empresas muy famosas usan o han usado esta metodología. Bien,